tenemos la oportunidad de disfrutar de todas aquellas experiencias que Grupo Emopa ha tenido a lo largo de sus 50 años de existencia. Nos acompaña Ángel de Nicolás. Te agradezco tu presencia y nos vas a contar las experiencias que has ido teniendo a lo largo de todos estos años. Bueno, nosotros, yo empecé personalmente yo solo por mi cuenta en el año 1973, justo, en el año 1973, y yo trabajaba era personal civil en la administración militar, de mantenimiento en el cuartel general del Ejército, y yo la verdad es que aquello para mí se me hacía muy cuesta arriba ser funcionario. Yo tenía otras aspiraciones que no estar simplemente de funcionario. Así que aquello me costó un disgusto con mis padres, un disgusto con mi mujer. Estuvo 3 semanas que no me habló, 3 o 4 semanas que no me habló, durmiendo en el sofá, porque dije que quería dejar de ser funcionario para montar una empresa por mi cuenta. Después de mucho, venga, pues al final dije, bueno, pues cogí una excedencia y empecé a trabajar en la empresa. Y al final, pues evidentemente a los 2 años lo tuve que dejar aquello porque la empresa iba a unas marchas que superaban todas las expectativas que teníamos. Y bueno, pues empecé con una cartera y un SEAT 600, haciendo avisos, recorriendo comunidades, sabiendo administradores, y poco a poco, pues lo más importante que yo hacía era hacerme amigo de los administradores para que vieran que no quería ir a vender solamente, quería generar una amistad y generar un buen trabajo, que era evitar que los administradores de fincas tuvieran problemas. Yo estaba allí para solucionarlos, no para crearlos. Y poco a poco pues fue cambiando. Hicimos un acuerdo con Galavisión y aquello nos supuso las instalaciones de bastantes comunidades, muchísimas comunidades, entre Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada. En todo ese trayecto, ¿con cuántas dificultades te has ido encontrando? Y cuéntanos algún reto, alguna que te pusiste en algún momento. Dificultades todos los días, 30, 40. Una de las mayores dificultades, el personal. El personal, la lucha con el personal para un empresario es bestial. Yo tenía un máximo que decía, donde hay responsabilidad no se necesita control. Y me di cuenta que eso es falso. Donde no hay control no existe responsabilidad. Y esa es la realidad. O sea, es decir, ese es el mayor problema. Los clientes, pues la verdad es que no hemos tenido ningún problema. Cuando ha habido un problema que un cliente se ha quejado, yo iba a comprobarlo, si era verdad o no. No mandaba un tercero hacia Puente, me llegaban las noticias. No, yo iba a comprobarlo y evidentemente si aquello estaba mal, se tiraba y si un presupuesto lo habíamos dado mal, lo perdíamos, pero al cliente no le hacíamos pagar responsabilidad ninguna. Y así, con esa política, pues la empresa funciona y sigue funcionando. Y a mis hijos, Gonzalo, que es el que lleva la gerencia, el CEO de la empresa, ahora se llama CEO. Sí, jefes antes. Sí, antes jefe. Gerentes, jefes, ahora CEO. Yo era el culpable. Me veía un cartelito, ponía culpable. Cuando buscaban algo, el culpable ya no tenía que buscarlo, no tenía nadie. Pero vamos, que si tú llegas a una cosa y la has hecho mal, lo tiras abajo, lo haces nuevo y al cliente no tiene por qué sufrir absolutamente nada. La empresa siguió avanzando y llegó a conseguir los éxitos que consiguió en su día y que actualmente tiene. ¿En qué basas tú? ¿Cuáles han sido las razones de esos éxitos? Pues los éxitos, yo llegó un momento en que tenía una presión psicológica brutal. Yo tenía un estrés que no era un estrés, era de 4. Y llegó un momento en que yo hablé con un amigo mío y me dice, mira, yo soy psicólogo, pero no te puedo atender porque esto tiene que ser un psicólogo de la calle, que no sea amigo, no tenga amistad. Y fui allí y me dijo, mira, tú tienes que tener 5 patas. Tu vida, tu trabajo. Una, tu vida, tu trabajo, tu familia, el sector. Tienes que tener el sector de tu parte. Y luego la clientela. Y tienes que tener un hobby. Porque si no tienes esas 5 patas, te vas a olvidar, vas a tener un problema de narices. Vas a estar simplemente... Yo no sabía hablar de otra cosa que no era de trabajo, no sabía hablar. Siempre lo mismo, siempre era repetitivo. Yo entendía que
que las conversaciones conmigo eran un poco raras, ¿no? Y terminé cambiando. Pero esos retos también intenté hacer ayuda. ¿Tú recuerdas cuando yo ya estaba en vistas de jubilarme y le dije, te quiero hacer el trasvase generacional? Lo llevasteis vosotros desde aquí, desde Genasa. Fue una experiencia, vosotros era la primera vez que venía uno con esa petición y nosotros con ese problema que teníamos, que yo no quería determinar quién era de mis hijos el que se tenía que hacer cargo de la gerencia. Luego lo hicieron entre ellos. ¿Cuántos años estuvimos? Eso es importante que la gente lo sepa, porque la gente me dice, eso se hace un documento, tiqui, 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 y ya está. No. Estuvimos algo así como 6 a 7 años. Más o menos. 6 o 7 años dando vueltas al proyecto, preparando aquello en condiciones para que aquello saliera bien, cogiendo un grupo de gabinete de psicólogos que estudiaban a los candidatos. Y aquello se hizo a base de sufrimiento, porque la verdad es que no es fácil, pero gracias a Dios eligieron ellos al gerente y no lo elegí yo. Bueno, cambiando un poco el tercio, ¿cómo ves ahora mismo el panorama de tu empresa, el futuro de tu empresa? Bueno, yo lo miro con el rabillo del ojo así, o sea, no lo pierdo de vista, pero sé que lo están haciendo bien, porque yo veo los resultados y sé que lo están haciendo bien. Y el futuro es adaptativo. O sea, es decir, tú vas con un coche y llevas un coche delante, que no te deja ver el que va. Bueno, pues el empresario tiene que ir mirando 3 coches por delante para saber que cuando llegue allí te va a pasar esto o te va a pasar lo otro. Y siempre tienes que estar en contacto, no te puedes aislar, tienes que estar en contacto con el mundo para saber la que te va a venir encima. Entonces hay gente que dice, la economía del cajón. ¿Qué es la economía del cajón? Abrir el cajón, ¿hay dinero? Gastamos. Pero amigo, hay dinero. Pero ¿y las facturas que tienen por venir? Hicimos en el año 92, hicimos un estudio, yo era presidente de la Asociación de Madrid, hicimos un estudio y el 90% de las empresas del sector llevaban la economía del cajón. Y aquello a mí me tiró la moral al suelo, porque dije, madre mía. Bueno, y yo no quería, por eso contratamos una empresa. ¿Te acuerdas aquella figura que se llamaba, cómo era la figura aquella, el controller? Aquel controller que iba por allí por la empresa, que nos decía cuándo tenía que venir y nos pasaba una inspección. ¡Pum! Y nos veía los problemas. Pues aquello nos enseñó a evitar ese tipo de problemas. En mi introducción empezaba diciendo que Emopa se caracterizaba por la anticipación tecnológica y la anticipación en general. Estás comentando, el futuro no es otra cosa que la adaptación a la realidad. Pero ¿cómo ves la realidad del mundo de la empresa en general ahora mismo? Bueno, si lo fijo con vistas al gobierno, de pena. Ya no solamente es la realidad, sino lo que te hacen llegar. O sea, ahora vamos a trabajar media hora menos y vamos a ganar más dinero. Me lo expliquen. Esa política no existe. No existe. Así que si ya de por sí te están diciendo lo que te están diciendo, pues ¿dónde vas a ir tú? Estás al margen, al pairo de lo que haga el mar. Vas para allá, vas para acá. Entonces necesitamos una política clara, una ayuda a las empresas clara y una ayuda a los empleados, a los emprendedores clarísima. Y como eso no existe, que nos dejen en paz. Si nos dejan en paz, ¿qué hubieras hecho tú de otra forma, como lo has hecho en tu experiencia como empresario? Buena pregunta. Es que a toro pasado es fácil. Claro, es que hay que verlo a toro pasado. Entonces a toro pasado es fácil. Pues habría clientes, es decir, que no trabajaría con ellos. Hay gente que yo ya los descarté. Yo veía una cosa, nosotros trabajábamos mucho para Digital Plus, para Canal Plus, pero entraban clientes, en un día fácilmente podían entrar 200 clientes. Y claro, y llegó un momento en que tenías que hacer cuentas y ver la rentabilidad del producto que estabas haciendo. Tenías que llevar una contabilidad analítica para saberlo. Si no, de luego,
Y llegó un momento en que hubo dos empresas en Madrid que nos fuimos de Canal Satélite, que era, una era Láser y otra era Emopa. ¿Y de qué te arrepientes o de qué te puedes arrepentir ahora de lo que llegaste a hacer a nivel de la empresa o de lo que dejaste de hacer? Tu relación, tú como empresario, más que en el resultado económico de la empresa. Como empresario, es que no me puedo arrepentir de nada, porque han sido pasos que me han ido, ¿cómo se dice?, enseñando cosas nuevas. Por ejemplo, una de las cosas que me ha llevado mucho trabajo y me ha requitado muchos esfuerzos de la empresa fue estar metido en Asesmo, estar metido en Amitel, estar metido en Fenitel, estar metido en ETSA, que es la Asociación Europea, y eso me ha llevado. Yo me iba a Bruselas pues cada 20 días y tenía que dejar el trabajo. Entonces quizás eso a lo mejor a mí me ha reportado muchos problemas. Mi mujer con unos niños pequeños viviendo en el campo, pues era otro problema. Entonces, pero eso sí, no me hubiera metido en eso. ¿Tú qué consejos, qué recomendaciones les podría dar a esos emprendedores que llevan poco tiempo o que van a empezar ahora como empresarios? Lo que hagas, una parte tienes que dividirlo. Hemos tenido 100, pues de los 100, 60 van a ir a distribución, a hacer buenos negocios, a proponer la empresa, a preparar publicidad, siempre con miras al futuro. Y de esto me voy a dejar un 10% para mí, o para reportar beneficios a los socios y tal. Que esa es la medida fundamental para que la empresa crezca. Porque si la empresa, si tú la dejas y sigues en lo mismo, tienes que ir mirando, como he dicho antes, 3 coches por delante. Ojo, que ahí hay un bache, cuidadito, vamos a bordearlo porque por aquí. Eso es lo que tiene que hacer un empresario. Bueno, Ángel, nos has contado un poco parte de tu experiencia, como en el relevo generacional, con tus hijos, y ahora, ¿qué es lo que haces realmente en la actualidad? Buah, te digo que estoy más atareado que estaba antes, que no te lo vas a creer. Pero vamos, los nietos que me gustan muchísimo, pero hay una de las cosas que me apasiona, que es la música. Yo desde que tenía 15 años pues tocaba en un grupo, nos hemos vuelto a juntar allá por el 2004 y seguimos haciendo bolos por toda España donde nos sale. Y luego también aquí dentro de Villaviciosa de Odón, con un amigo tuyo también, estamos haciendo un tributo al dúo dinámico. Y también hacemos cosas, y aparte de eso, lo más importante es que estoy componiendo, no componía nada, y lo que quiero es eso. Al final, aquí hay una guitarra que venía de... Ahí tienes una guitarra que supongo que ha venido para algo, ¿no? Porque no creo que haya venido sola aquí para estar ahí. Yo pensaba que era de atrezo, pero nada, al final tengo preparada una sorpresa para el final. Sí. Bueno, pues muy bien. Gracias, Ángel. Realmente eres un líder que nos inspira y que con todo lo que nos has trasladado nos da la oportunidad de ver de una forma más objetiva y más realista lo que es el mundo de la empresa. Pero de todas formas nos vas a sorprender con algo que nos dijiste antes y que de alguna manera tiene que ver mucho con tu actividad actual. Vamos con ello. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo ese amor recordará.